Católicos para católicos, Salmo 33, verso 12. Es feliz la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él ha escogido como herencia, palabra de Dios. Pues bienvenidos hermanos y hermanas en Cristo a Católicos para Católicos con sus presentadores. Jesse Romero, mi hermano Luis Román, hoy día no está con nosotros, tiene otros asuntos, pero les quiero hablar a ustedes sobre tres temas. Número 1, Arizona necesita al voto hispano más que nunca. Número 2, presidente Trump anuncia que los Estados Unidos protegerá el estrecho de Hormuz y cobrará un 20% para garantizar el paso marítimo. Y quizás número 3, si tenemos tiempo, la FSSPX presenta un recurso contra el decreto del dicasterio para la doctrina de la fe y busca suspender sus efectos. Muy bien. Pues hermanos, vamos a empezar con Arizona, aquí, el estado donde yo vivo. Arizona necesita el voto hispano más que nunca. En uno de los estados más disputados del país, la comunidad hispana tiene la oportunidad de influir, no solo en la elección de sus autoridades, sino también en decisiones que marcarán el futuro de la vida, la familia, la educación y la libertad de Arizona. Durante años, a los hispanos en Estados Unidos se nos ha tratado como un bloque electoral homogéneo, como si nuestra historia, nuestra fe y nuestras prioridades pudieran resumirse en una sola etiqueta política. La realidad es muy distinta. Arizona se ha convertido en uno de los estados más importantes del mapa electoral estadounidense. Cada elección confirma que unos pocos miles de votos pueden cambiar el rumbo del estado y con ello influir en el futuro del país. No es casualidad que candidatos, partidos y organizaciones de todos los sectores concentren buena parte de sus esfuerzos en Arizona. Pero hay que preguntar, ¿por qué los hispanos debemos hacernos? ¿Estamos siendo protagonistas o simplemente espectadores? La pregunta. La respuesta es clara. Los hispanos ya no somos una minoría marginal dentro del estado. Según los datos más recientes del censo de Estados Unidos, cerca de un tercio de la población de Arizona es de origen hispano o latino. Una proporción que continúa creciendo año tras año. En el condado de Maricopa, donde se encuentra Phoenix y reside más del 60% de la población estatal, viven más de 1.4 millones de hispanos, convirtiéndolo en uno de los centros de población hispana más importantes de todo Estados Unidos. En ciudades como Phoenix, Tucson, Yuma, Nogales, San Luis o Tolleson, la comunidad hispana constituye una parte fundamental del tejido social, económico y cultural del estado. Sin embargo, el verdadero poder de una comunidad no se mide únicamente por su tamaño, sino por su participación. Noviembre será mucho más que una elección. Este año, los arizonenses no solo elegirán gobernador, legisladores y otras autoridades estatales, también decidirán directamente sobre 10 medidas enviadas a la boleta por la legislatura de Arizona. Varias de ellas relacionadas con algunos de los debates públicos más importantes del país. Entre las propuestas figuran iniciativas para reforzar los requisitos de identificación de los votantes, medidas sobre la participación de estudiantes transgénero en espacios diferentes o diferenciados por sexo en las escuelas,
También cambios relacionados con diversidad, también equidad e inclusión, DEI, así como otras reformas en materia educativa, tributaria y de seguridad pública. Cada ciudadano tendrá la oportunidad de expresar directamente su posición en las urnas. La responsabilidad de los católicos hispanos, la doctrina social de la Iglesia Católica, recuerda que la participación en la vida pública forma parte del compromiso del cristiano con el bien común. Eso no significa que existe un único partido católico, ni que la fe pueda reducirse a una opción electoral. Pero sí implica que los creyentes están llamados a formar su conciencia, conocer las respuestas o las propuestas, que afectan la dignidad humana y participar responsablemente en la construcción de la sociedad. Para millones de hispanos, la defensa de la vida, la protección de la familia, la libertad religiosa, el derecho de los padres a educar sus hijos y la búsqueda de una sociedad más justa no son temas secundarios. Son principios profundamente arraigados en nuestra tradición cultural y cristiana. Precisamente por ello, permanecer al margen también tiene consecuencias. Dejemos de ser espectadores. Durante demasiado tiempo, otros han pretendido hablar en nombre del voto hispano. Pero el voto hispano no pertenece a ningún partido político, a ningún candidato, ni a ningún grupo de interés. Pertenece a las familias que trabajan todos los días para salir adelante. A los padres que desean participar activamente en la educación de los hijos, a quienes defienden a la dignidad de toda vida humana, a quienes creen que la libertad religiosa sigue siendo un pilar esencial de la democracia estadounidense. Arizona ofrece este año una oportunidad única para que ese voto o esa voz se haga escuchar. No basta con comentar las noticias o expresar preocupación por el rumbo del país. La participación comienza informándose, dialogando con la comunidad, colaborando en iniciativas cívicas y, por supuesto, ejerciendo el derecho al voto. En un estado donde históricamente muchas elecciones se han decidido por márgenes estrechos, cada conversación, cada voluntario y cada voto tienen un peso real. Arizona será uno de los grandes protagonistas de noviembre y la pregunta es si los hispanos estaremos dispuestos a asumir también ese papel. Yo ya voté la semana pasada y, hermanos, yo voto siempre por los republicanos porque ahorita son el partido más conservador, más fiel o más alineados a la Iglesia Católica que los demócratas, desafortunadamente. Ahora quiero hablar sobre Trump. Anuncia que los Estados Unidos protegerá el estrecho de Hormuz y cobrará un 20% para garantizar el paso marítimo. Presidente Donald Trump anunció un drástico endurecimiento de la política estadounidense en el Golfo Pérsico. Tras acusar a Irán de romper los compromisos alcanzados semanas atrás, aseguró que Estados Unidos asumirá la protección del estratégico estrecho de Hormuz, restablecerá el bloqueo sobre el comercio iraní y cobrará una tarifa del 20% sobre la carga que transite por la zona para financiar las operaciones de seguridad. El presidente Donald Trump anunció este lunes que Estados Unidos volverá a asumir un papel importante, central, en la seguridad del estrecho de Hormuz, uno de los corredores marítimos más importantes del mundo para el transporte de petróleo y gas natural.
a través de un mensaje público publicado en Truth Social y posteriormente en una entrevista con Fox News, Trump afirmó que Irán incumplió los compromisos alcanzados durante las recientes negociaciones y advirtió que Washington no permitirá que Teherán vuelva a utilizar el estrecho como instrumento de presión internacional. Seremos los guardianes del estrecho de Hormuz. El mandatario anunció que Estados Unidos restablecerá el bloqueo naval dirigido contra el comercio iraní, aclarando que la medida busca impedir el tránsito de embarcaciones iraníes y de sus clientes, pero no bloquear el paso del resto del comercio internacional. Seremos los guardianes del estrecho de Hormuz, escribió Trump, asegurando que el paso permanecerá abierto con o sin Irán. Según explicó, el objetivo es garantizar la libre navegación en una de las rutas marítimas más sensibles del planeta, por donde normalmente transita cerca de una quinta parte del petróleo comercializado a nivel mundial o comercializado a nivel mundial. Como parte del anuncio, Trump sostuvo que Estados Unidos cobrará un 20% sobre la carga transportada por los buques que utilizan el estrecho de Hormuz. El presidente argumentó que esa tarifa servirá para compensar el costo que asume Estados Unidos al garantizar la seguridad de una ruta estratégica para el comercio mundial. Afirmó Trump, nos van a pagar por hacer el trabajo de proporcionar seguridad en esta parte tan volátil del mundo. Hasta el momento, la administración estadounidense no ha detallado cómo se implementará ese mecanismo de cobro, ni qué autoridad sería la encargada de recaudar la tarifa. El anuncio llega después de un nuevo deterioro en las relaciones entre Washington y Teherán. Durante el fin de semana se registraron nuevos intercambios militares entre ambos países, luego de que Irán declarara nuevamente cerrado el estrecho de Hormuz y lanzará ataques contra intereses estadounidenses en la región, según informaron autoridades estadounidenses. En respeto, Estados Unidos reanudó operaciones militares contra objetivos iraníes y anunció el restablecimiento del bloqueo. Las autoridades iraníes sostienen por su parte que tienen derecho a imponer condiciones sobre el tránsito marítimo en la zona y han rechazado la postura estadounidense. Impacto inmediato en los mercados. El anuncio tuvo repercusiones casi inmediatas en los mercados internacionales. El precio del petróleo registró un fuerte incremento ante el temor de nuevas interrupciones en el suministro energético, mientras varios índices bursátiles cerraron la jornada con pérdidas debido a la creciente incertidumbre geopolítica. Analistas advirtieron que una prolongación de la crisis podría afectar las cadenas globales de suministro e incrementar las presiones inflacionarias en numerosos países. Con esa decisión, la administración de Trump eleva significativamente la presión sobre Irán y abre una nueva etapa de incertidumbre en una de las regiones más sensibles para la estabilidad energética y comercial del mundo. Ahora quiero hablar sobre la FSSPX.
presenta un recurso contra el decreto del dicasterio para la doctrina de la fe y busca suspender sus efectos. La Fraternidad Sacerdotal San Pío X dio un nuevo paso en el conflicto canónico abierto tras las consagraciones episcopales ilícitas del pasado 1 de julio. La organización anunció que presentó un recurso administrativo ante el dicasterio para la doctrina de la fe, solicitando la revisión del decreto emitido por la Santa Sede y sostenido que su ejecución debe quedar suspendida mientras se resuelve el procedimiento. La Fraternidad Sacerdotal San Pío X informó este 13 de julio que el pasado 11 de julio presentó formalmente un recurso administrativo contra el decreto publicado por el Dicasterio de la Doctrina de la Fe el 2 de julio. Documento mediante el cual la Santa Sede respondió a las consagraciones episcopales realizadas sin mandato pontificio el 1 de julio del año 2026, de este año. Según explicó la propia fraternidad en un comunicado, el recurso fue interpuesto conforme a los cánones, párrafo 1734 y siguientes del Código de Derecho Canónico, que regulan el procedimiento para impugnar decretos administrativos emitidos por la autoridad eclesiástica. La FSSPX sostiene que este escrito constituye el paso previo obligatorio antes de una eventual apelación jerárquica ante una instancia superior dentro de la Iglesia. La FSSPX invoca el efecto suspensivo del recurso. Uno de los puntos centrales del comunicado es la interpretación que hace la Fraternidad del Canón, párrafo 1353 del Código de Derecho Canónico. Según la FSSPX, la presentación del recurso suspende automáticamente la ejecución del decreto mientras la autoridad competente estudia el caso. En consecuencia, considera que las disposiciones contenidas en el decreto del dicasterio no deberán aplicarse hasta que exista una resolución definitiva sobre la impugnación presentada. La fraternidad afirma que ejerce un derecho reconocido por la legislación canónica para toda persona o institución que considere haber sufrido un perjuicio por un acto administrativo de la autoridad eclesiástica. En su comunicado, añada que esta situación se realiza con espíritu de respeto hacia la autoridad eclesiástica y con el propósito de buscar la justicia, la verdad y el bien de la Iglesia Católica. Un conflicto que continúa por la vía jurídica. La presentación del recurso supone un cambio respecto a la forma en que se desarrollaron anteriores crisis entre Roma y la fraternidad. Mientras que tras las consagraciones episcopales de 1988, la controversia derivó rápidamente en sanciones canónicas y declaraciones públicas, el conflicto actual avanza por los cauces administrativos previstos en el propio derecho canónico, permitiendo que el dicasterio de la doctrina de la fe estudie formalmente la impugnación presentada por la fraternidad. El recurso no implica por sí mismo una modificación del decreto emitido por la Santa Sede. Corresponderá ahora el dicasterio resolver la petición presentada por la FSSPX
y determinar si mantiene, modifica o revoca el acto administrativo impugnado conforme a las posibilidades previstas por el Código de Derecho Canónico. Estamos hoy día, hermanos, en un nuevo capítulo en la crisis entre Roma y la fraternidad de San Pío X. Este recurso constituye un nuevo episodio en una crisis que se intensificó durante los últimos meses, después de que la Santa Sede pidiera reiteradamente a la FSSPX cancelar las consagraciones episcopales anunciadas. Tras la negativa de la fraternidad y la celebración de dichas consagraciones sin mandato pontificio, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe emitió el decreto del pasado 2 de julio, cuya revisión ahora solicita la organización tradicionalista. Mientras tanto, la propia fraternidad de San Pío X ha pedido a los fieles que acompañen este proceso con la oración a la espera de la respuesta oficial de la Santa Sede. Hermanos, ya se nos fue el tiempo. Recuerden que el objetivo de Católicos para Católicos es marcar el comienzo del reinado social de Cristo Rey. Además, recuerde que hoy día uno no puede ser católico y ser demócrata. Hermanos, recen sus rosarios todos los días. Vayan a misa todos los domingos. Lean las lecturas de la Santa Biblia, de la Santa Misa todos los días en su Biblia. Recuerden que los viernes hay que ayunar y hacer penitencia. Y recuerden, hermanos, vayan a confesarse por lo menos una vez al mes. Me despido, su anfitrión, y con el grito de los cristeros: que viva Cristo Rey y que viva la Virgen de Guadalupe. Adiós.